Bendiciones a todos y bienvenidos al curso Cómo entender la Biblia, el estudio de los métodos de estudio bíblico. Estamos en la unidad 1, elementos básicos de la comprensión de la Biblia, y hoy vamos a hablar acerca de la lección 3, principios básicos de la interpretación. De los temas más importantes que vamos a hablar es acerca de la doctrina. La doctrina se podría considerar, o nuestro libro de apoyo lo considera, la sustancia y contenido de la fe cristiana. Como tal, la doctrina en los textos bíblicos refiere acerca del mensaje de Jesús, la palabra que enseñaba. Alguna de las cosas que dicen los textos bíblicos con respecto a la doctrina es que la doctrina de Jesús impresionaba a las personas porque era con autoridad, no como la de los escribas. Entonces es importante comprender que la doctrina será fuertemente estudiada en el momento de realizar estudio bíblico, debido a que en ella se contienen las verdades que enseñaba Jesús y la verdad que podemos extraer, o la sustancia y contenido de la fe cristiana que se puede extraer de los textos bíblicos. La doctrina está enteramente ligada a la palabra de Dios. No hay tal cosa como doctrina sin palabra de Dios. A veces este concepto es confundido debido a que las personas piensan que las doctrinas moldean el texto bíblico o que las doctrinas hacen una interpretación personal del texto bíblico, pero realmente las doctrinas nacen del texto bíblico, las doctrinas son extraídas de la verdad de la enseñanza de la palabra. El siguiente tema que vamos a ver importante es la teología. La teología se podría considerar, o lo consideramos en este curso, como el estudio de Dios y la relación con el hombre y su mundo. Es ambicioso y pretencioso este nombre y tiene bastantes falencias en su interpretación. Digamos que existen otras interpretaciones que nos darían más claridad con respecto a esto, porque es imposible estudiar a Dios. Dios no es un ser estudiable. Lo que podríamos estudiar acerca de Dios y lo que respecta a nosotros es su revelación, su palabra. La teología debe estar ligada a las enseñanzas de la Biblia. La teología es el estudio básicamente de la revelación de Dios. Entonces la teología, por su composición como teo y logos. Teo respecto a Dios y logía como tratado, mensaje o comunicación en general. También vemos que el texto nos habla en Juan 1, versículo 1, que en el principio era la palabra. Cuando estamos hablando de palabra en Juan, estamos hablando de logos. Así que el estudio va a estar enteramente relacionado con aquel que es la palabra de Dios, aquel que es el logos de Dios. Este es el estudio de la teología. La teología no puede pretender estudiar a Dios mismo, aunque en el estudio de la teología existe una rama que se dedica a estudiar algunos atributos de Dios y características, pero como lo decíamos anteriormente, es una tarea ambiciosa y especulativa. Entonces, como tal, la teología abarca todas las enseñanzas de la fe cristiana. Aquí es donde vamos a empezar a ver lo que, como indicaba, es el estudio de la revelación de Dios. Ahora, se hace necesario estudiar la doctrina debido a la falsa doctrina. La falsa doctrina nace de mentes perversas que se niegan a realizar un estudio profundo de los textos bíblicos y tienen interpretaciones personales con respecto al mismo, dándole lugar a pensamientos o a ideas ajenas o contrarias a la palabra de Dios. Cuando realizamos un estudio metódico del texto, vamos a comenzar a evaluar nuestras propias ideas y vamos a comenzar a ponerlas en armonía con las ideas de Dios. Así que el estudio de la doctrina es armonizar las ideas y los pensamientos con los pensamientos de Dios. La falsa doctrina nace de aquellos que no desean estudiar diligentemente los textos y hacen interpretaciones libres que llevan a las personas a alejarse de la práctica bíblica verdadera. Así que se hace necesario que exista una enseñanza de una doctrina correcta para aclarar lo que es la falsa doctrina de la doctrina verdadera. Anteriormente, en otras lecciones, hablamos acerca del lenguaje figurado y del lenguaje literal. Todo esto puede ser contenido en lo que conocemos como la interpretación literal. Como dijimos anteriormente, el lenguaje figurado son temas como las parábolas, algunas de las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, entre otros. Y el lenguaje literal lo podemos ver como las explicaciones teológicas, las cartas, entre otros temas.
las cosas que podemos tomar de forma literal. Como tal, los textos bíblicos están diseñados para ser entendidos por el hombre común, así que podemos tener una interpretación literal, ya sea en lenguaje figurado o en lenguaje literal. El lenguaje figurado, aunque se habla de forma metafórica en algunas veces, es comprensible para el hombre. No es real hacer un estudio tratando de encontrar secretos ocultos o tratando de encontrar mensajes ocultos en los que se especula con respecto a la interpretación. El texto está desarrollado para que el hombre común lo entienda. Está diseñado para comunidades y para nuestros tiempos también, en los que son comprensibles. Dios no dejó mensajes ocultos o mensajes secretos, sino que todo lo contrario, el texto bíblico está escrito para el hombre común. Está escrito para que vivamos la vida conforme a Dios quiere en nuestra comprensión. Debido al tema del distanciamiento temporal que tenemos con la escritura de muchos textos, tenemos que hacer un estudio diferente y tenemos que hacer un análisis distinto del texto para profundizar en él y comprender el mensaje real que lleva a llegar al mensaje puntual que quiere tratar el texto. Pero no estamos hablando de un mensaje que se obtiene a través de interpretaciones místicas o que nos lleven a creer que existen mensajes ocultos en el texto bíblico. No hay tal cosa como eso. El texto bíblico está diseñado para que todas las personas puedan leerlo y adaptarlo a su vida. Entonces, como hablamos anteriormente, el texto bíblico tiene un solo propósito y mensaje, que es la obra del Redentor. Entonces, dentro de eso, algunas de las cosas que vamos a tener en cuenta para la interpretación es que el Nuevo Testamento revela el Antiguo Testamento. Eso ya lo habíamos hablado anteriormente y lo conocíamos como la revelación progresiva válida. No existe tal cosa como revelación progresiva luego de la iglesia primitiva o luego de la escritura de los textos. La única revelación progresiva válida es la revelación que existe en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Entonces eso nos hace analizar que los textos deben ser estudiados en su contexto. No podemos hacer tal cosa como estudiar versículos sueltos, sino que si existe alguna cosa que no comprendemos en el Antiguo Testamento, debemos ver su interpretación en el Nuevo Testamento. Asimismo, debemos tener en cuenta las condiciones en las que fue escrito ese texto, el propósito que tenía en su tiempo, las razones por las que fue escrita. Debemos hacernos preguntas como ¿por qué dice esto y por qué dice esto aquí? Ya sabemos que es un todo relacionado, así que ese pasaje tiene que ver con ese todo. ¿Qué parte del mensaje unificado del texto bíblico hace este texto que estamos estudiando? Si sabemos que el mensaje del texto bíblico es la obra de Redentor, ¿cómo este pasaje tiene relación con respecto a esa obra del Redentor? ¿De qué manera nutre el mensaje del todo del texto bíblico y de qué manera llega al propósito del todo del texto bíblico? Como lo dijimos anteriormente, el texto bíblico está unificado con su propósito y con su mensaje, así que este texto o los textos que estemos estudiando, el libro que estemos estudiando, debe ser analizado a la vista del todo de la Biblia. Asimismo, debemos comprender que la revelación divina solamente está en las sagradas escrituras. No existe revelación divina fuera de ellas, no existe revelación divina fuera de los 66 libros que tiene el texto bíblico y no podemos ir más allá de lo que Dios nos reveló. Como dijimos anteriormente, algunas veces algunas interpretaciones erradas pretenden buscar mensajes ocultos en el texto bíblico o pretenden ir más allá de lo que el texto bíblico va. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que el estudio bíblico respecta a la revelación que tenemos, no más allá. Lo que sabemos de Dios se encuentra en revelado de las Escrituras. Cualquier otra cosa que tratemos de estudiar fuera de ellas será errado. Vamos a hablar acerca de la determinación de la verdad doctrinal. Algunas de las cosas que vamos a ver es la utilidad de los textos, es decir, cómo son útiles los textos según la situación que estemos hablando y según el momento en el que fueron escritos. Debemos tener en cuenta que no todos los textos son útiles de la misma manera en el texto bíblico. Vamos a hablar también acerca de la doctrina en sus temas particulares como los mandamientos y vamos a hablar acerca de la naturaleza práctica de la palabra de Dios. Entonces, con respecto a la utilidad de los textos, la Biblia es útil para el hombre.
Todo el texto bíblico es útil para el hombre, pero no es útil de la misma manera. Así que algunos pasajes no serán relevantes para determinadas situaciones. Sacarlos de los contextos nos va a traer inconvenientes. Tratar de utilizar un pasaje que no habla de una situación determinada para esa situación va a traer inconvenientes en el momento de realizar la interpretación. Una de las secciones de la doctrina son los mandamientos. Es una de las cosas que trata la doctrina en general. Y existen varios tipos de mandamientos que podemos extraer de los textos bíblicos y no todos deben ser interpretados de la misma manera. El primero de ellos es el mandamiento directo. En Efesios 5, del 3 al 5, dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces lo que podemos ver es que en este pasaje hay una mención directa de un mandamiento. La función de los mandamientos es confrontar nuestro comportamiento y nuestras tendencias, y también confrontar a lo que se ve expuesta la iglesia en las nuevas tendencias que existen en el mundo. La iglesia, cada vez que pasa el tiempo, tiene que tomar una decisión con respecto a las tendencias que se están empezando a ver fuera y dentro de ella. Así que deben tomar una determinación según los textos bíblicos y la interpretación de los mismos. Así que muchos de los mandamientos directos no van a hablar específicamente de los casos que se van a ver en la iglesia. Existir, aparte de esos mandamientos, otro tipo de mandamientos. Y así como veíamos en Efesios 5, del 3 al 5, este es un mandamiento directo claro. Nos va a hablar acerca de los idólatras, de las personas inmorales, y nos va a decir que ellas no tienen heredad en el reino de Dios y de Cristo. Así que es un mandamiento directo, es un mensaje que es vigente para todas las generaciones, desde el tiempo de escritura bíblica hasta el tiempo actual. Después de eso hablamos acerca de la implicación razonable. En Gálatas 5:21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, como tal, él lo que está diciendo es que por lógica estas cosas no son tendencias que un cristiano debe llevar. Está implícito en el texto, no está explícito como mandamiento como lo vimos en Efesios 5 del 3 al 5, sino que por sentido común Pablo nos dice que estas prácticas no son del creyente, no deben hacer parte de la vida del creyente. Esto lo podemos interpretar también para prácticas actuales. Entonces el texto nos puede hacer evaluar si este tipo de prácticas pecaminosas que se veían anteriormente y que se ven ahora también pueden o no ser prácticas que lleva como tal un cristiano. El hecho de que sea una implicación razonable no quiere decir que practicar alguna de estas cosas no sea un pecado o que esté a nuestra determinación decir si son buenas o son malas. A lo que referimos con implicación razonable es que es un mandamiento implícito en el texto. No lo dice textualmente, no lo ordena textualmente, pero por sentido común el creyente entiende que el texto también abarca algunas de las prácticas pecaminosas que hay actualmente. Dentro de las cosas de borracheras, por ejemplo, de lo que habla el texto, podemos ver la práctica del consumo en general, cualquier sustancia que aleje de la razón a la persona o de su sentido común. Así que este texto es aplicable también a ese tipo de prácticas actuales. Después de eso podemos hablar acerca del principio eterno. Dentro de nuestro estudio bíblico hemos visto varias veces acerca de estos principios eternos. Y dice Efesios 5 del 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces el principio aquí es ser imitadores de Dios como hijos amados, seguir el ejemplo de Cristo en su amor. Entonces como tal sí es un mandamiento también, pero se encuentra como principio eterno, que se extrae, que se diferencia, como vemos en alguna lección, de lo que son costumbres y cultura, de lo que el texto bíblico pretende enseñar. El principio eterno es básicamente de lo que está hablando el pasaje y el mensaje que nos quiere traer. Se convierte en mandamiento una vez tenemos la comprensión del mismo. Dios nos manda a que seamos imitadores de Dios y amemos así como Cristo amó. Ahora vamos a hablar acerca de la naturaleza práctica de las Escrituras. Como hemos visto, tal vez cuando realicemos estudios metódicos del texto vamos a comenzar a obtener muchísima información.
Una vez comencemos a saltar a estudios de otro tipo, a utilizar otras herramientas que nos van a permitir obtener más información y más claridad con respecto a la intención y el mensaje, entonces vamos a empezar a adquirir muchísima más información. Todo esto va a ser irrelevante si no hay una práctica de los mismos. Si estudiar el mensaje no nos lleva a practicarlo, si enseñar el mensaje no lleva a las personas a practicarlo. Así que no tiene ningún sentido la adquisición de esa información si no tenemos en cuenta la naturaleza práctica de la Biblia. La Biblia es un libro práctico, la Biblia tiene naturaleza práctica y es para llevarla a cabo. Y debemos estudiarla y debemos enseñarla de esa manera. De nada le va a servir a las personas tanta información si no pueden comprender cómo eso es útil en sus vidas, si no pueden comprender cómo eso impacta su vida y la cambia. Es importante y es bueno realizar estudio metódico que nos permita obtener más información con respecto al texto y el mensaje que tiene en él, pero si este mensaje tiene una utilidad práctica para las personas. Como lo dijimos en un principio, el mensaje de toda la Biblia es la obra del Redentor y nuestra labor es enseñar esa verdad, la verdad de Cristo. Todos nuestros esfuerzos son en pos de eso. Esa es nuestra responsabilidad como estudiantes del texto bíblico y como expositores de este mismo. Así como el mensaje debe tener una naturaleza práctica para el creyente, esa naturaleza práctica lo debe llevar al mensaje del texto bíblico. Lo debe llevar al mensaje de salvación, a la obra del Redentor, y lo debe llevar a entender que existe una realidad eterna en la que hay una condenación y en la que hay una salvación. Todo el mensaje y toda la obra del estudio bíblico debe conducir a las personas, al estudiante del texto bíblico, al que enseña la palabra de Dios y al que la escucha, a entender esta realidad, a convertir el mensaje del Redentor en su realidad. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente lección.